Atención a la última hora porque la Casa Real Británica no está viviendo sus mejores momentos con ese arresto, detención del príncipe Andrew, ex príncipe Andrew, ahora Andrew Mountbatten. Esto ha pasado factura al rey Carlos III y lo cierto es que todos los tabloides hoy están cubriendo la información con el titular máxima preocupación. Todo proviene además de fuentes fiables, en este sentido, medios que conocemos todos como Fox News, el Daily Mail, Cosmopolitan, Marie Claire, The Royal Observer, OK Magazine o The Health Sites. Es uno de los temas más repetidos ahora mismo en la prensa británica e internacional. ¿Y por qué hay preocupación? Bueno, Carlos III sigue en tratamiento contra el cáncer, diagnosticado en febrero de 2024. En diciembre de 2025 dio una buena noticia, entre comillas, ya que su tratamiento se reducía significativamente para este año 26. Pasaba a una fase precautoria, es decir, el cáncer no está en remisión total, pero está respondiendo excepcionalmente bien. Sin embargo, el arresto de su hermano el 19 de febrero, una detención de 11 horas y una investigación abierta por misconduct in public office, mal comportamiento de cargo público. Los registros en Royal Lodge han generado un estrés brutal para Carlos III. Insiders, es decir, los periodistas que están dentro, los de la Royal Rota, repiten que el rey está agotado y que el escándalo le está drenando físicamente y emocionalmente. William y Kate Middleton han expresado también esta preocupación y lo cierto es que se avecina tormenta un poco con lo que puede pasar a partir de ahora. Hay algunos medios incluso que están especulando con que Carlos III ha sido hospitalizado por el estrés de los últimos días. La cosa, como digo, está bastante fuerte. Y las frases literales que repiten todos los medios es que es una situación terrible y que ellos están muy preocupados por la salud del rey y el impacto que esto está teniendo en él. Está cansado, exhausto y esto le está drenando. William y Kate están también preocupados, estoy leyendo un poco los titulares y estoy traduciendo a la vez, de que esto es un escándalo que no se va a ir por mucho tiempo y que están extremadamente preocupados por el efecto que esto está teniendo en la salud del rey. William en los BAFTAs el otro día dijo que no pudo ver una película porque no se encontraba lo suficientemente calmado como para verla, que no era el momento. Necesitaba un estado calmado que ahora mismo no tenía. Los insiders dicen que lo soltó a propósito para que se supiera que no estaba calmado por el tema Andrew y con el tema de la salud de su padre. William está frustrado y está deseando decir algo públicamente, pero se contiene para no empeorar la situación. Kate, por su parte, ha mostrado más discreción, aunque los dos siguen haciendo eventos públicos. Como padres de 3 niños pequeños, dicen que les afecta leer todo lo que está saliendo de Andrew Mountbatten, que es terrible. ¿Qué temen exactamente William y Kate? Pues que el estrés que el estrés de todo este escándalo, porque esto ya ha llegado, ya se están consultando a los países de la Commonwealth para quitarlo al príncipe Andrew como medida un poco visible para la sociedad de la línea de sucesión. Ahora mismo hay debates parlamentarios, ha habido abucheos al rey Carlos III, los titulares no paran, especialmente en Reino Unido y en los países de la Commonwealth, y creen que esto puede enviar la salud del rey al borde, al límite. Carlos III tiene ya 77 años, un tratamiento oncológico y puede no soportar la presión emocional de ver a su hermano arrestado y a la monarquía en crisis. Fuentes dicen que William y Kate se sienten en el centro de resolver este problema porque saben que cuando William sea rey, esto seguirá en su plato, se lo tendrán que comer y ahí él podrá tener más libertad para decidir un poco qué hacer. El estado de Carlos III ahora mismo
Él sigue con la agenda pública, aunque las fuentes internas, insisto, dicen que está agotado, que el escándalo le está pasando factura, pero es que en abril tiene un viaje a Estados Unidos y se ha cortado parcialmente por consideración a su salud y resistencia, es decir, iba a pasar varios días en Estados Unidos y finalmente no le puede devolver la visita, en este caso a la administración estadounidense y a Donald Trump. La cosa, como digo, está bastante fuerte. Se habla de que ya han acudido médicos, de hecho tiene uno perpetuo, un médico de verdad, no los osteópatas a los que normalmente Carlos III es asiduo. Tiene un médico en Palacio que le asiste en absolutamente todo y que las visitas al médico de hecho se están prolongando al punto que ese rumor de que Carlos III habría sido hospitalizado durante un breve periodo de tiempo, entendemos que acudió a urgencias, pues viene un poco de ahí. Apenas han pasado, todavía no ha llegado a la semana desde que el príncipe Andrew fuese arrestado y se han ido con una serie de noticias, de sucesiones que ha llamado bastante la atención. Bueno, otras reacciones. Camila, en este sentido, no ha comentado nada, sigue con su agenda normal. Ella va a los sitios, sonríe y se vuelve para casa, para Palacio en este caso. Los expertos dicen que la monarquía está a un solo escándalo de que todo se derrumbe. Y en concreto, Harry y Meghan, que era un poco la reacción que faltaba, el día del arresto, Harry hizo un evento solidario, pero no dijo nada al respecto. Hay fuentes que dicen que, en este sentido, el hijo pequeño de Carlos III y Lady Di se encuentra, entre comillas, contento porque, ¿cómo lo digo esto? Harry no es que odia a su tío ni mucho menos, pero es verdad que se le había comparado con él, con todo este escándalo de Jeffrey Epstein. Y claro, eso para él era un problema porque evidentemente, o sea, son situaciones bastante distintas. Hasta donde sabemos, Harry no ha hecho ninguna de las guarradas, en este caso, que ha hecho el príncipe Andrew. Así que bueno, los expertos dicen, y gente cercana a Harry y a Meghan, que no van a decir nada, pero que Harry sonríe por lo bajo porque finalmente cree que se le ha hecho justicia con la detención de su tío. Lo que importa ahora mismo, ya digo, es la salud de Carlos III. ¿Cómo acabará esto? Pues yo sinceramente no creo que nada bien. No creo que nada bien. Pero espero que por su bien se cuide. Y vamos a ver un poco cuáles son las siguientes reacciones. Porque lo llevamos diciendo, desde el arresto del príncipe Andrew se lleva pronunciando la palabra república en Reino Unido de un modo que no se había hecho en muchísimos años atrás. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Uniros que está en la descripción. Gracias por estar ahí.